¿Listo? Aleluya. Bueno, ya estamos listos. Aleluya. Y pues vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Es una bendición estar. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase a gusto, siéntase en confianza. Aleluya, le amamos en el Señor. Usted que nos está mirando, la iglesia, desde luego, la iglesia aquí en Cananea, y usted que nos observa a través de esta plataforma de internet también, siéntase en confianza, abra su corazón. Apocalipsis capítulo 2. Cuando amamos a Dios, fíjese, cuando amamos a Dios, cuando nosotros vivimos para Dios, cuando vivimos para Él, cuando le servimos, cuando somos obedientes a Él, aleluya, no debe ser por obligación, nunca jamás, porque es una obligación orar, porque es una obligación leer la palabra de Dios, porque tengo que hacerlo, vivir para Dios, no, sino que debe de ser porque lo amamos. Usted y yo, los que amamos a Dios, no le servimos o no debemos de servirle por obligación. No venimos a la iglesia por obligación, no damos, aleluya, no damos, no somos generosos, no ofrendamos por obligación, no leemos su palabra por obligación, no oramos, no hablamos con Dios porque es una obligación, no le servimos solo porque tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos con alegría, con gozo. Aleluya, con regocijo lo hacemos, nos gozamos, nos entusiasmamos, queremos estar en la iglesia, queremos alabar a nuestro Dios, queremos escuchar su palabra, porque sentimos aprecio por Dios, porque amamos a Dios y damos, aleluya, muchos dan, aleluya, porque sienten aprecio por Dios y lo hacen con gusto, con gozo. Mucha gente podrá sentir, aleluya, dificultad para dar, para ser generosos con la obra de Dios, pero quizá es porque no sienten ese amor que sí, que deben de sentir por Dios. Aquel amor que sentía David cuando dijo, aleluya, en Primera de Crónicas 29, cuando él dijo, yo con todas mis fuerzas, aleluya, porque he dado para la casa de mi Dios por cuanto siento un aprecio por Dios, por cuanto siento un aprecio por la casa de mi Dios. Había un amor en él y ese es el amor que usted y yo debemos de sentir por el Señor Jesucristo. Jesús espera que lo hagamos de esa manera, que todo lo que hagamos para Él lo hagamos porque lo amamos. Dice nuestro texto Apocalipsis 2 en el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aleluya, si no te hubieres arrepentido. Vamos a hablarte en esta mañana, voy a hablarte, le puse por título a este mensaje, volviendo al primer amor, volviendo al primer amor, o es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver, de regresar al primer amor. En primer lugar, una carta de tristeza, una carta de añoranza, una carta de tristeza, de añoranza. El versículo 1 ahí de Apocalipsis 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego el versículo 4, nos pasamos al 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es Jesucristo, aleluya, dictando, es Jesucristo enviando una carta a la iglesia de Éfeso. Y en esta carta el Señor Jesucristo escribe estas palabras y cuando está dictando, incluso ahí en el versículo 1 dice, escribe esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les envía una carta y en esta carta nosotros, usted y yo podemos ver un dejo de tristeza, un dejo de añoranza en el Señor Jesucristo. Ellos habían dejado su primer amor, habían perdido lo que sintieron cuando se salvaron, lo que ellos sentían, aleluya, en aquellos primeros días de su salvación, cuando sentían el gozo de la salvación, cuando ellos estaban en la iglesia, cuando seguían ellos ahora seguían en la iglesia, pero ahora lo hacían por rutina, por costumbre, ya no tenían el gozo, ya no sentían aquel primer amor, aleluya, que sentían un día, aleluya, por el Señor Jesucristo.
Y es triste, aleluya, perder el primer amor. Es triste perder el primer amor. Quizá ellos mismos no se daban cuenta que lo habían perdido. Quizá ellos mismos no se daban cuenta que lo habían perdido. El mismo cristiano, usted y yo podemos sin darnos cuenta perder el primer amor. Podemos hacerlo todo por rutina porque estamos acostumbrados a hacerlo. Porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia, porque estamos acostumbrados a orar, porque estamos acostumbrados a leer, a escuchar palabra de Dios, pero ya no hacerlo por amor. Y nosotros podemos, aleluya, mirar al Señor Jesucristo, cómo está Él, aleluya, en esta carta reclamando: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es como el amor del noviazgo, cuando siempre quieren estar juntos los novios, siempre quieren estar juntos, quieren andar juntos, comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos, y no lo dejamos, sino quién sabe qué tantas cosas quisieran hacer juntos. Amén, pero no lo dejamos. Pero así es, aleluya, como el amor del noviazgo, el primer amor, como el amor de los recién casados, como el amor de los recién casados, cuando, aleluya, se quieren, cuando siempre están contentos, siempre se están riendo, aleluya, cuando no puede estar el uno sin el otro, cuando no puede estar el uno sin el otro. Siempre están pensando en él. Si van a trabajar, si se separan por el trabajo, por lo que sea durante el día, siempre están pensando uno en el otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué estás haciendo? O están mensajeándose o hablándose. Ese es el primer amor. Pero es una pena, aleluya, que el Señor no reclame, que el Señor reclame a un cristiano, a una cristiana. Es una pena que el Señor reclame a la iglesia de esa manera. Incluso, aleluya, más que un reclamo, hay tristeza, hay añoranza en el Señor cuando perdemos el primer amor que un día sentimos por Él. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2, del 2 al 3. Me he acordado de ti. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Son palabras de añoranza. Me he acordado de ti. Me he acordado de tu fidelidad cuando eras joven. Me he acordado del amor de tu desposorio. Me he acordado cuando andabas en pos de mí en el desierto. Ahora en el desierto, cuando, aunque no tuviéramos nada, estábamos contentos. Aunque no tuviéramos nada, estábamos contentos. Había sencillez de corazón. Había fidelidad, había sinceridad hacia Dios. Amábamos a Dios sin importar las circunstancias. Ese era el primer amor. Pero ahora podemos estar como la iglesia de Éfeso en esta ocasión. Ya no estar enamorados del Señor, porque el primer amor se ha ido, porque el gozo inicial se ha ido. Hoy servir a Dios se ha convertido para muchos en una rutina. Hoy servir a Dios se ha convertido para muchos en solamente una costumbre. Has perdido el gozo de la salvación. Has perdido tu primer amor. Hemos perdido, quizás muchos, hemos perdido, aleluya, la pasión, el fuego de Dios. Ya no tienes o ya no tenemos aquel corazón que antes teníamos para Dios. ¿Dónde quedó ese fuego? ¿Dónde quedó esa pasión, aleluya, que sentíamos por Dios? Podemos analizarnos a nosotros mismos en esta mañana. ¿En qué momento perdimos el primer amor? ¿En qué momento? ¿Dónde quedó ese fuego que ardía dentro de ti? ¿Dónde quedó ese fuego que ardía dentro de mí, dentro de nosotros? Aquel fuego por estar en la iglesia, aquel anhelo, aquel deseo ardiente de venir a la presencia de Dios. Antes, por ejemplo, cuando despertabas, cuando abrías tus ojos,
lo primero que pensabas, aleluya, era en el Señor. Luego dando gracias a Dios. Lo primero que pensabas era en acudir a la presencia de Dios. Lo primero que pensabas era en orar, en buscar de Dios, en oración, en hablar con Él. Cuando decías en aquel tiempo, hoy es día de servicio, hoy es miércoles, hoy es domingo, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar palabra de Dios. Pero hoy, con esta pandemia, fíjate bien, con esta pandemia, muchas personas han perdido sus trabajos. Hoy, durante esta pandemia, durante estos meses, en este 2020, desde que inició la pandemia, muchas personas han perdido sus trabajos. Muchas personas han perdido la salud. Muchas otras personas, lamentablemente, han perdido seres queridos. Pero también, lamentablemente, muchos cristianos han perdido el amor por Dios. Han perdido su primer amor. Esta pandemia ha afectado gravemente a muchos cristianos. Esta pandemia ha afectado gravemente al pueblo de Dios. Esta pandemia ha afectado gravemente a muchos matrimonios cristianos. Y no porque se hayan enfermado, no porque les haya afectado la salud o hayan perdido un ser querido, sino porque han perdido el amor por Dios. Perdieron su primer amor, lo han perdido durante estos días. Hoy muchos cristianos ya no escuchan ni las predicaciones, ya no se conectan, ni les ponemos todas las facilidades. La mayoría de los pastores, la mayoría de las iglesias, desde que empezó la pandemia, de que ya no nos pudimos reunir en la iglesia, la mayoría de ellos, o la mayoría de nosotros, buscamos la forma de cómo facilitar para que usted siga conectado, siga escuchando palabra de Dios. Pero muchos ya no se conectan ni por una forma ni por otra, ni por la plataforma de una o por otra plataforma. Ya no se conectan. Ya no oran, ya no leen la Biblia, menos dan ofrendas o diezmos. Se han olvidado de Dios, se han olvidado del Señor. ¿Dónde quedó aquel amor que sentían por Dios? ¿Dónde quedó el amor por Dios, por la iglesia, por el servicio a Dios, por su obra? ¿Dónde quedaron aquellas palabras que decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde quedaron aquellas palabras de Pablo que decía, ¿qué no podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, frío, escasez, persecución. ¿Dónde quedaron esas palabras? Hoy muchos cristianos ya no ni se conectan, ni por Zoom, ni por YouTube. Y en un principio usted recordará cómo mucha gente se conectaba. Había cientos de personas que se conectaban, arriba de 100. Pero ahora se ha perdido el primer amor. Apenas llevamos de marzo para acá, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 o 6 meses, póngale. Perdón. Y ya se perdió el primer amor. Empezamos a fallar a Dios. Y el problema cuando empezamos a fallar a Dios, o el peligro de cuando empezamos a fallarle a Dios, empezamos a enfriar, cuando se empieza a perder ese primer amor. El problema es que después cualquier otra cosa podemos hacer. Se pierde el temor a Dios, se pierde la integridad, se pierde la honestidad, incluso se puede perder la salvación. Se puede perder la salvación. ¿Le gustaría a usted que Jesús le enviara una carta? ¿Le gustaría a usted que Jesús le escribiera una carta? Cuando antes se usaban las cartas, antes de la tecnología de ahora, de los chats, de los WhatsApp, de los correos electrónicos. Se recibía una carta y era una expectativa, era algo que ilusionaba recibir una carta.
sobre todo cuando era de un ser querido que se había ido por un tiempo a otra ciudad, se había ido lejos, y recibir una carta, oh, llegó carta. Pero ¿qué diría esa carta? Y había una expectación cuando se abrían las cartas, a ver si eran buenas noticias, si eran malas noticias. ¿Le gustaría a usted recibir una carta del Señor Jesús? ¿Qué le diría el Señor Jesucristo a usted? Él está enviando una carta a los cristianos de Éfesos en esta ocasión, en este texto, Apocalipsis 2:4. Pero las palabras que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así le escribió el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué nos diría en cuanto al amor el Señor Jesucristo a nosotros? Voy a hablarte en segundo lugar. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver al primer amor. Ahí en el versículo 5 de nuestro texto, Apocalipsis 2, dice la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda, haz memoria y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Necesitamos nosotros arrepentirnos porque le hemos fallado a nuestro Dios, porque le hemos hecho sentir mal por nuestra falta de amor, por nuestra falta de amor. Dios puede perdonarnos. Ningún pecado es demasiado grave para no ser perdonado. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Puedes tomar los datos ahí, ¿no? El pecado de David, sabemos nosotros que fue un pecado muy grande. Pecado de adulterio, pecado de homicidio. Pero luego David lloró, se arrepintió. Tuvo que pedirle a Dios que lo hiciera, prácticamente que le pusiera un nuevo corazón. En Isaías 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, hazme un corazón. O sea, otro corazón, dame otro, quita este. Hazme otro corazón y pon en mí uno nuevo. Hazme otra vez, transfórmame en una nueva persona. Quiero ser otro, ya no quiero ser el mismo. Es lo que está diciendo David. Y usted y yo tenemos que pedirle al Señor en esta mañana que nos haga de nuevo, que nos ponga otro corazón, que Él ponga un corazón diferente, un corazón que tenga amor por Dios, que tenga amor por Él, que nos ayude. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra frialdad. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra falta de amor. Tenemos que pedirle a Dios perdón por habernos olvidado tan fácilmente, tan rápidamente de nuestro Dios. Tenemos que pedirle perdón. ¿Cuántos cristianos se han olvidado hoy? Así literalmente se han olvidado de Dios. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no escuchan palabra de Dios, no se conectan, ya no. Se han desconectado el corazón. No solamente se han desconectado de la tecnología, a través de la tecnología, sino que han desconectado su corazón de Dios. Han desconectado su corazón de la obra de Dios, han desconectado su corazón de la iglesia. Quizá ni sienten el deseo, ni el anhelo de que se reabra la iglesia y de estar una vez más aquí en la iglesia. Porque hay una frialdad en su corazón. Ha perdido el primer amor. Pero vemos nosotros a David pidiendo otra oportunidad. Y esa es la oportunidad que usted y yo debemos de pedirle a Dios una vez más, que nos restaure. Que nos restaure. Porque no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Usted pueda decir: es que ya no siento, es que quiero y no puedo. Me esfuerzo y ya no siento. No se puede el hombre restaurarse a sí mismo. En el Salmo 51:11 dice:
Dice el salmista, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me expulses, no me eches de delante de ti, no me deseches. Dame otra oportunidad. No quites de mí tu Santo Espíritu. Qué terrible es, aleluya, que Dios deseche a una persona. Qué terrible es que Dios llegara a desecharnos por nuestra frialdad. Qué terrible es que Dios diga, este ya no me sirve. Qué terrible es que Dios nos desechara a nosotros por la frialdad, por la dureza de nuestro corazón. Pero vemos al salmista diciendo, no me eches de delante de ti, ayúdame, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélvemelo, había perdido el gozo de la salvación y ahora dice, vuélvemelo, vuélveme al primer amor, quiero sentirlo otra vez. Había perdido el gozo, había perdido su primer amor. Cuando una persona cae en pecado, aleluya, ya no se puede sentir el gozo de la salvación. Cuando el corazón se enfría, ya no se puede sentir el gozo de la salvación, a menos que Dios restaure una vez más. A menos que Dios una vez más ponga ese amor una vez más en nuestras vidas. A menos que Dios nos restaure, no podremos sentir el primer amor. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos regrese ese gozo, que nos ayude a recuperar el primer amor, que nos ayude Dios. Es tiempo de volver a la iglesia. Sí, es tiempo, ya va a ser tiempo, ya estamos entrando en el tiempo de regresar a la iglesia. Pero también es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de que el amor regrese a nuestras vidas. Es tiempo que el deseo, que el anhelo de buscar de Dios regrese a nuestro corazón. Es tiempo de amar a Dios una vez más. Para terminar, tercer lugar, Dios, ayúdame a amarte una vez más. Que Dios nos ayude a recuperar ese primer amor. Que Dios nos ayude. En el Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame. Guíame por senda de rectitud. Necesitamos decir al Señor, guíame una vez más por tu camino. Ayúdame a tener un camino de rectitud. Una vez más, ayúdame. Una vez más, decirle, Dios, ayúdame a amarte, enséñame a amarte una vez más. Decir al Señor, haya en mí otra vez ese deseo de agradarte una vez más. Haya en mí ese deseo una vez más de amarte una vez más. En el Salmo 119 dice la palabra de Dios, versículo 32 al 37. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Está ahí, aleluya, son palabras del salmista pidiéndole a Dios, aleluya, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos de la vanidad. Dame entendimiento, dice, y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Avívame una vez más en tu camino. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Estamos ya por regresar, estamos ya por volver a la iglesia. Estamos preparados, estamos listos para volver. ¿Estamos listos? ¿Cómo está el corazón? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que podamos sacar la frialdad del corazón, que podamos quitar la apatía del corazón y que podamos ser llenos de ese amor de Dios.
Si tú ya no sientes ese primer amor, dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te dé su propio amor. Dile, Dios, dame de tu amor, para con ese amor yo poder amarte, yo poder corresponderte. Yo poder corresponderte una vez más. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amar a nuestro Dios. Y en conclusión, mis hermanos, es fácil fallar. Es fácil, sobre todo cuando las iglesias están cerradas o han estado cerradas por meses. Es fácil perder el primer amor. Es fácil alejarse. Es fácil olvidarse. Es fácil perder la integridad. Es fácil perder el deseo, el anhelo de buscar de Dios. Es fácil perder incluso la salvación. Cuando las iglesias han estado cerradas, sobre todo. Pero ya es tiempo de volver. Pero ya es tiempo de regresar. Y no solamente a la iglesia, sino regresar al primer amor. Volver al primer amor. Dios puede ayudarnos. En esta mañana Dios puede ayudarte. Dios puede cambiarnos. Dios puede hacernos otra vez. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer una vez más que sintamos ese deseo en el corazón. Dios puede hacer una vez más que sintamos una vez más ese fuego en el corazón. Dios puede llenarnos una vez más y hacer que arda una vez más ese fuego en el corazón. Dios puede motivarte, Dios puede motivarnos una vez más que sintamos ese anhelo, que podamos ser llenos de Dios una vez más, que volvamos al primer amor. Cierro con nuestro texto, ahí en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Esa es una carta que Dios le manda a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todavía hay tiempo. Dios nos da la oportunidad de regresar. Estamos esperando la oportunidad de regresar a la iglesia. Pero más que eso, Dios nos está dando la oportunidad de regresar al primer amor. Dios te está dando la oportunidad de regresar al primer amor. Mucha gente durante esta pandemia ya ha perdido la vida. Mucha gente ya no está con nosotros. Pero Dios ha sido fiel a su palabra. Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. ¿Cómo le hemos respondido nosotros? ¿Cómo le hemos correspondido nosotros? Él nos ha guardado durante estos meses de cuarentena, durante estos meses de pandemia. Pero el corazón de nosotros, ¿qué ha pasado con el corazón en estos meses de pandemia? ¿Qué ha pasado con el amor? Con el primer amor, el amor que le teníamos al Señor. ¿Qué ha pasado con ese amor durante estos meses de pandemia? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta mañana. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, solamente por unos momentos. Como iglesia, aleluya, porque este fue un mensaje para la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Necesitamos, aleluya, desde ya. Necesitamos nosotros darnos cuenta, aleluya, darnos cuenta. Es el Señor el que nos ha dicho en esta mañana, aleluya, cómo está nuestro corazón. Es el Señor el que nos ha hecho reflexionar en esta mañana a través de su palabra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está ese amor? Aleluya, se ha perdido ese amor. Se ha reducido ese amor. Lo hemos olvidado, el amor que sentíamos por Dios. Se quedó en el pasado. ¿Cómo está ese amor? Se ha enfriado el corazón, se ha enfriado ese amor, se ha enfriado esa pasión por Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro amor? Y Dios nos ha recordado, aleluya, y en aquel tiempo, con tristeza y con añoranza, le dijo Dios a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros en esta mañana? ¿Qué es lo que te dice a ti en tu corazón el Señor en cuanto a tu amor por Él? ¿Qué es lo que te dice? Que Dios nos ayude en esta mañana. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude, que nos regrese,
que nos conceda, que nos dé la oportunidad una vez más de sentir ese amor por Él, una vez más de sentir ese fuego por Dios, ese deseo y ese anhelo, esa búsqueda de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Y ahí donde está usted, ahí donde está, vamos a orar, vamos a clamar a Dios que Dios nos ayude. Todos juntos. Bendito Padre poderoso, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor, agradecemos lo que tú has hablado a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor Jesús, pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, perdona toda frialdad en el corazón. Perdona, Señor, toda apatía en el corazón. Perdona, Señor, perdona, Padre. Dios, que nos hemos alejado de ti en estos días, que nos hemos olvidado de ti, Señor, en estos días. Perdona, Señor, que hemos reducido el amor, que hemos perdido el primer amor, Señor, que antes sentíamos por ti, Señor Jesús. Perdónanos y concédenos una vez más regresar a ese primer amor. Concédenos una vez más, Señor. Llénanos de ti, Señor. Enséñanos, guíanos una vez más, Señor. Ayúdanos una vez más, corrígenos una vez más, Señor. Ayúdanos, Jesús, regrésanos ese primer amor, Padre. Podamos sentir una vez más ese fuego, esa pasión por ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Den un aplauso al Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana. Aleluya, que Dios nos ayude. Necesitamos preparar el corazón. Una vez más encender, que arda ese fuego en el corazón, ese primer amor por Dios. Ya es tiempo de volver al primer amor. Aleluya, así como ya es tiempo de volver, de regresar a la iglesia. Aleluya, pero que volvamos en el fuego de Dios. Ese primer día que regresemos, aleluya, que haya un fuego de Dios en este lugar. Amén. Así que hay un amor grande por Dios, que Dios sea alegre ese día que regresemos. Vamos a despedirnos, guarde el mensaje en su corazón, guárdelo, aleluya, y simplemente pues póngalo por obra, póngalo en práctica, y con el favor de Dios nos vemos la próxima, en el próximo servicio. Dios le bendiga.